Nos encontramos en el Salón de Plenos de la Sala Regional Monterrey. En unos momentos, la magistrada y los magistrados que la integran decidirán sobre los asuntos que se han listado y que usted puede consultar en nuestra página oficial de Internet. Acompáñenos. Buenas tardes, si gustan tomar asiento, por favor. Da inicio a la sesión pública de resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha sido convocada para esta fecha. Secretaria técnica en funciones de Secretaria General de Acuerdos, le pido por favor hacer constar en el acta respectiva que existe quórum para sesionar porque estamos presentes 2 de los 3 magistrados que integramos esta sala, así como también que está presente la Secretaria General de Acuerdos en funciones de magistrada, licenciada Catalina Ortega Sánchez, habilitada para suplir la ausencia del señor magistrado Yairzinho David García Ortiz. De igual manera, por favor, le pido que conforme conste en el aviso de sesión pública que ha sido previamente fijado en los estrados y difundido en nuestra página oficial, se habrán de analizar y resolver 9 juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, así como también un juicio de revisión constitucional electoral, todos de este año, lo cual hace un total de 10 medios de impugnación. Le pregunto al señor magistrado, a la señora secretaria, si están de acuerdo con el orden que se propone para el análisis y resolución de los asuntos. Lo manifestamos como es costumbre en votación económica, por favor. Aprobado, tomamos nota, señora secretaria. A continuación le pediría a la secretaria Patricia Guadalupe Pérez Cruz, por favor dar cuenta con los proyectos de resolución que someta a la consideración de este pleno el señor magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, secretaria general de acuerdos en funciones de magistrado. En primer lugar, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 360 de este año, promovido por Carmen Núñez Salas contra la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, que revocó la asignación efectuada por el Comité Municipal Electoral de Torreón y realizó una nueva. La ponencia propone revocar la sentencia impugnada, fundamentalmente porque la asignación que el tribunal responsable realizó de los integrantes del Ayuntamiento de Torreón no se apegó a derecho, en tanto era imperativo que asignara cada lugar respetando el orden de prelación propuesto por los partidos políticos con relación a la forma en que fueron postulados sus candidatos en la planilla de mayoría relativa ante la ausencia de una lista específica de representación proporcional. Por un lado, porque los ajustes por razón de género para cumplir con una integración paritaria del ayuntamiento deben realizarse una vez culminada la asignación de regidurías por representación proporcional en atención al principio de autodeterminación de los partidos políticos. Por otro lado, porque las sustituciones para lograr la integración paritaria deben efectuarse de manera ascendente, comenzando por la asignación derivada del resto mayor, continuando con aquellos curules asignados por cociente natural y culminando con los espacios obtenidos por porcentaje específico. Esos ajustes deberán realizarse respecto de la totalidad del ayuntamiento, considerado en su integridad y no por partido político, puesto que cada unidad tiene derecho a participar en la integración paritaria de la totalidad de los órganos de representación popular. Finalmente, respecto a la primera regiduría asignada por representación proporcional al Partido Revolucionario Institucional, se estima que se actualiza la prohibición de reelección de municipios contenida en el artículo 14º transitorio de la Reforma Política de 10 de febrero del 2014, por lo que el ciudadano originalmente asignado debe sustituirse por el siguiente en la lista presentada por el partido político correspondiente, con lo cual se hacen las modificaciones pertinentes. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección política de los derechos electorales del ciudadano 363 de este año, promovido por Mario Alberto Hernández Garza contra la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, que sobreseyó por falta de interés el juicio ciudadano en contra del acuerdo de la Comisión Estatal Electoral, mediante el cual se aprobó el formato para la obtención de firmas de apoyo ciudadano para presentar una petición de consulta con la modalidad de referéndum.
con motivo del aviso de intención presentado por Ernesto Alfonso Robledo Leal, relacionada con la modificación del reglamento de tránsito y vialidad del municipio de Guadalupe, Nuevo León, para prohibir implementación del sistema de fotomulta. En el proyecto se considera que por cuanto hace al planteamiento jurídico a resolver, pese a que el tribunal local estimó que el actor carecía de interés, es correcto el sentido de la determinación consistente en sobreseer el juicio ciudadano local, pero por razón diversa, toda vez que el medio de impugnación resultaba improcedente de cualquier manera al no haberse cumplido el principio de definitividad. En virtud de lo anterior, la ponencia propone confirmar por razones distintas la sentencia impugnada, debido a que el agravio hecho valer por el actor resulta ineficaz, dado que con independencia de que si el promovente contaba o no con interés jurídico para combatir el referido acuerdo, lo cierto es que no agotó el recurso primigenio que tenía para lograr la revisión de legalidad del acto impugnado, por lo que igualmente se hubiera actualizado una causal de sobreseimiento. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales 366 de este año, promovido por Nelly Berenice Vega Martínez contra la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, que a su vez confirmó el acuerdo del Comité Municipal Electoral de Jiménez, por el que asignó la segunda regiduría de representación proporcional al Partido Unidad Democrática de Coahuila. En el proyecto se estima que es incorrecta la afirmación del Tribunal Local en el sentido que el artículo 250, numeral 1, inciso D, del Código Electoral del Estado no era aplicable al caso, pues lo cierto es que sí lo es, interpretando de manera armónica y sistemática con el diverso artículo 71 del mismo ordenamiento. No obstante, la ponencia propone confirmar por razones distintas la sentencia impugnada, toda vez que, contrario a lo manifestado por la actora, los votos emitidos en favor de dos o más partidos coaligados no deben dividirse igualitariamente entre la totalidad de partidos integrantes de la coalición, pues ello se traduciría en una transgresión a la voluntad popular expresada en forma de voto, ya que de esa forma se otorgaría una representación política a partidos que no cuentan con el efectivo apoyo del electorado, por lo que resultó correcto que el Tribunal Local no hubiera otorgado a la actora la regiduría que reclamaba. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrado, secretaria general en funciones de magistrado. Muchas gracias, Pati. Compañeros, a su consideración los proyectos con los que se ha dado cuenta. Señor magistrado ponente, tiene usted el uso de la voz. Gracias, presidenta. Me referiré únicamente al SMJDC 360 de este año, en el cual estamos revocando la resolución del Tribunal Electoral Local, en el cual llevó a cabo la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional en el Ayuntamiento de Torreón. La controversia se ciñe en determinar tres cuestiones que a mí me parece fundamental no dejar de lado y tener esta oportunidad en sesión pública para poderlas manifestar. Son tres cuestiones que ya de cierta manera han estado llegando a conocimiento de esta sala regional respecto de los procedimientos de asignación o el ejercicio de asignación que debe llevar a cabo los comités municipales en primer término y posteriormente en su revisión por los tribunales locales en el estado de Coahuila, y que me parece fundamental porque tiene que ver con la integración de los ayuntamientos y sobre todo con un mandato de la legislación local que se refiere a la paridad de resultado, esto es, que independientemente de las candidaturas postuladas de hombres y mujeres, al final, en la integración de los ayuntamientos, debe privilegiarse una integración paritaria de 50-50 hombres-mujeres. La actora, en un inicio, el comité municipal le otorga una regiduría con base en una asignación que realiza este órgano administrativo, en el cual el ejercicio que realiza es un ejercicio simultáneo respecto de las asignaciones de regidurías por RP y las sustituciones necesarias para lograr este fin de paridad en la integración del órgano. Ha sido criterio, al respecto ha sido criterio reiterado ya de esta sala regional en algunos precedentes, algunos de su ponencia, me refiero al JRC
358/2017, en el cual se le establecieron dos cosas que me parecen fundamentales. En primer término se dijo, bueno, el ejercicio de asignación de regidurías por RP o por representación proporcional debe realizarse en una primera fase para después, una vez finalizado ese ejercicio, poder llevar a cabo las sustituciones necesarias para lograr la conformación paritaria del órgano. Esto es, no se puede realizar de manera simultánea porque ello altera la propia intención del legislador local de establecer ciertas fases en el procedimiento o en el ejercicio de asignación de estas regidurías. Eso por cuanto hace el primer planteamiento. El segundo planteamiento tiene que ver con en dónde se empieza a hacer esa sustitución o con base en qué elementos se hace esa sustitución de candidaturas para lograr la paridad de género. Y de nuevo me remito a los precedentes de esta sala en los cuales se estableció que esa sustitución debe comenzar por las asignaciones realizadas por resto mayor, continuando por las de cociente natural y finalizando con las del porcentaje específico del 3%. ¿Por qué se hace esto así? Pues porque ello armoniza de mejor manera los principios que están en juego en las asignaciones de las regidurías. ¿Cuáles son estos principios? Pues estos principios son literalmente los siguientes. A la libre autodeterminación de los partidos políticos, el principio democrático, que quiere decir que tenemos que, de cierta manera, garantizar que el voto ciudadano se vea reflejado en la conformación de los órganos de representación popular. Obviamente, la pluralidad del órgano, esto es, la representación proporcional, obedece precisamente a esta necesidad del Estado mexicano de otorgarle voz a las fuerzas políticas minoritarias y por lo tanto le asegura una curul a todas las fuerzas que hayan obtenido un porcentaje específico. Y finalmente, este nuevo mandato que me parece, la verdad, sumamente benéfico para la democracia mexicana, que es el de la paridad de género, la igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer. En ese sentido, lo que abona el proyecto a esta forma de sustitución de candidaturas para lograr la igualdad sustantiva del hombre y la mujer en la integración de los órganos de representación popular a nivel municipal, es precisamente la racionalidad de cómo es que debe de comenzarse a hacer esta sustitución. Y como ya se había determinado en los otros precedentes, pues se tiene que iniciar por aquellas de resto mayor. Tenemos que diferenciar la asignación o el ejercicio de asignación en tres fases. El primero de ellos tiene que ver con el porcentaje específico obtenido por los partidos políticos, que como ya les mencionaba es del 3%, y por tanto todo aquel partido político que haya obtenido por arriba del 3% de la votación válida emitida en una elección, correspondiente, que en este caso fue en Torreón, tiene derecho a una curul. Esas son las llamadas curules de cajón. Posteriormente se le asignan a los partidos políticos que tengan los suficientes votos para poder acceder a las curules por cociente natural. ¿Qué es el cociente natural? Pues el cociente natural es la votación válida emitida en la elección. Obviamente a esa votación ya se le quitó la votación usada para lo del 3%, dividida entre el número de curules que quedan por repartir. Una vez que, si es que quedaren curules por repartir y los partidos políticos con la votación que les queda no pueden acceder a esas curules que se asignan por cociente natural, se va a la tercera fase, que es la de resto mayor, esto es, el resto de los votos sobrantes que les tocaron. Y en ese sentido, aquí en el proyecto la importancia de este asunto es que se especifica cómo es que se tiene que empezar esa sustitución a partir de la tercera fase. Entonces lo que se dice es, y lo voy a leer porque son tres pasos que son, me parece que muy puntuales, pareciera que son muy básicos, pero me parece que son muy pertinentes. La sustitución debe iniciar en la fase de resto mayor, como ya les indicaba,
con el candidato del partido que haya sido asignado con el menor resto de votos. Posteriormente, en el cociente natural, la sustitución debe recaer en el candidato asignado cuyo partido hubiera obtenido el menor número de votos no utilizados en la asignación de regidurías, pasando finalmente a la última fase de sustitución, que fue la primera del ejercicio de asignación, que es el del 3% de porcentaje específico, en la cual debe llevarse a cabo con el partido que hubiera obtenido el menor porcentaje de votación válida emitida, ello con base en un criterio de desempate que ya ha fijado la Sala Superior en algunos precedentes. Ahora, ¿cuál es la racionalidad que tiene este argumento? Pues es muy sencillo. Aquí lo que tratamos de identificar es un criterio objetivo para sustituir las candidaturas de los partidos políticos para que puedan ellos, sin discriminación, poder participar en la conformación paritaria de los órganos de representación popular, porque recordemos que por mandato constitucional los partidos políticos, más que estar obligados, están privilegiados para poder participar en este movimiento por la igualdad sustantiva del hombre y la mujer. Por tanto, no podríamos establecer como un parámetro objetivo la fuerza o los votos emitidos por una fuerza política en específico, decir solamente se le van a sustituir a los partidos pequeños o se le van a sustituir únicamente a los partidos grandes. Por tanto, en este ejercicio que se está llevando a cabo en este asunto, lo que se está tratando de determinar es de manera objetiva cuáles son los votos que restan de ya las asignaciones realizadas y con base en esa votación, que es la votación sobrante, establecer cuál es la representatividad de esa fuerza política y ahí sí, con base en la fuerza política que tenga menos votos restantes, hacer ahí la sustitución. Esto tiene como bemol una cuestión que me parece fundamental y es que lo objetivo de esto es que es un resultado de la elección misma, esto es de los resultados electorales, y no solamente es producto de los resultados electorales, sino también es producto de la propia fórmula de asignación establecida por el legislador local en el artículo 19 de la ley electoral local. Finalmente, una vez que se hace todo este ejercicio en el proyecto, se trae como un hecho notorio el que el primer regidor asignado por parte del Partido Revolucionario Institucional resulta inelegible, en tanto que, como se había establecido por este órgano colegiado en un asunto pasado, aquellas candidaturas que se postulen para el mismo cargo actualizan la prohibición de la reelección, mientras que si un candidato, por ejemplo, que haya ejercido el cargo de presidente municipal, no puede ser postulado otra vez para ese mismo cargo, sino que tiene que ser postulado para un cargo diverso y en ese sentido está legalmente permitido. ¿Qué es lo que sucede en la especie? En la especie sucede que el primer regidor asignado al Partido Revolucionario Institucional también lo fue, es un regidor en funciones en el Ayuntamiento de Torreón y por tanto no podía volver a ocupar ese mismo cargo. Ese mismo ciudadano acude ante el tribunal local, lo cual se trae como un hecho notorio a este juicio, acude al tribunal local justamente aduciendo su inelegibilidad, diciendo es que yo no puedo ocupar ese cargo otra vez porque eso actualiza la prohibición de la reelección. Y en ese sentido, Presidenta, Secretaria General en funciones de magistrada, lo que propongo es precisamente hacer la sustitución en plenitud de jurisdicción para otorgar certeza en la asignación de un órgano fundamental a nivel municipal y realizar el corrimiento de la lista para así llegar a la conformación del órgano de representación popular a nivel municipal.
Eso sería cuanto. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a usted, magistrado Sánchez Cordero Grossman. No sé si hubiera intervenciones en relación a este y otros asuntos de la cuenta. Al no haber intervenciones, secretaria técnica en funciones de Secretaría General, le pido por favor tomar la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Secretaria General de Acuerdos en funciones de magistrada Catalina Ortega Sánchez. A favor del proyecto. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. Es mi propuesta. Gracias. Magistrada presidenta Claudia Valle Águilas Ocho. A favor de todas las propuestas. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias a ambas. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 360 de este año se resuelve. Primero, se revoca la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza en el juicio electoral 111-2017. Segundo, se determina que la asignación que debe prevalecer respecto de las regidurías por el principio de representación proporcional en el Ayuntamiento de Torreón es la que se señala en el apartado de efectos de este fallo. Tercero, se ordena al Comité Municipal Electoral de Torreón en el Estado de Coahuila de Zaragoza que proceda en los términos precisados en esta ejecutoria. En relación a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 363 y 366, ambos de este año, en cada caso se resuelve. Único, se confirman las resoluciones impugnadas por las razones expresadas en las respectivas ejecutorias. Secretaria Cecilia Martínez González, le pido por favor dar cuenta a este Pleno con el proyecto de resolución que somete a consideración la ponencia a mi cargo. Con autorización del Pleno, se da cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 367 de este año, promovido por Lorenzo Menera Sierra en su carácter de candidato independiente a presidente municipal de Piedras Negras. En el juicio, se controvierte la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, que confirmó la validez de la elección del referido municipio, y la entrega de la constancia de mayoría a la planilla postulada por la coalición por un Coahuila Seguro, a determinar que las irregularidades alegadas por el actor no generan la nulidad de la votación recibida en casilla por tratarse de supuestos que hacen procedente un recuento de votos, lo cual precisamente hizo el Comité Municipal en 202 de las 207 casillas instaladas, por lo que concluyó que tampoco se actualizó la causal de nulidad de elección por anulación de votos en más del 20% de las casillas instaladas como lo pretendía el actor. En el proyecto, se propone confirmar la resolución impugnada. En primer término, la ponencia considera que no le asiste la razón al actor en cuanto a que el tribunal local no valoró adecuadamente las pruebas y que éstas se desestimaron sin debida fundamentación y motivación. Pues como se evidencia en el proyecto, el estudio de la resolución impugnada se advierte que el tribunal responsable sí valoró correctamente las pruebas aportadas por el actor, así como también las que requeridas fueron allegadas por la autoridad administrativa electoral, y concluyó que no quedaban demostradas sus afirmaciones en cuanto a que se alteraron los paquetes electorales y con ello los resultados a favor de la candidata de la coalición por un Coahuila Seguro. En cuanto a los agravios del promovente relativos a que el total de las actas de escrutinio y cómputo eran necesarias para analizar la validez de la elección y que la falta de estas en más del 20% de las casillas actualizaba la causal de nulidad de la elección, la ponencia considera que deben desestimarse. En principio, porque el hecho de que no se hayan tenido la totalidad de las actas en el expediente no se traduce en que el juicio se decidiera sin tener todas las pruebas indispensables para resolver, ni en un actuar o irregularidad reprochable al tribunal local. En segundo lugar, porque como lo sostuvo el tribunal responsable, la falta de los referidos documentos no actualiza la causal de nulidad de votación en casilla, sino que se trata de un supuesto que hace procedente el recuento parcial de votos, el cual se realizó por parte del Comité Municipal. Finalmente, la ponencia considera que no le asiste la razón al actor cuando señala que el tribunal responsable no le suplió la deficiencia de la queja, pues si bien la ley de medios local establece que el tribunal local deberá suplir las deficiencias y omisiones en los agravios cuando los mismos pueden ser deducidos de los hechos expuestos, los hechos que expuso el actor y los argumentos de disenso que expresó fueron atendidos por el tribunal local, sin que en el caso se advierta que a su favor existiera una circunstancia de hecho expuesta que llevara a un escenario jurídico que hiciera viable su pretensión de manera que el tribunal hubiera estado llamado a advertirla y examinarla con ese fin.
De ahí que se proponga confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrado, secretaria general de acuerdos en funciones de magistrado. Muchas gracias, Cecilia. Está a su consideración, compañeros, el proyecto de la cuenta. No sé si me permitan solamente abundar respecto de algunos aspectos que estimo importantes al ser una ponencia a cargo de una servidora. Como ya se mencionó en la cuenta y se mencionó con puntualidad, el asunto que se somete a consideración de este pleno tiene su origen en la impugnación que hace el ahora actor Lorenzo Menera Sierra en su calidad de candidato independiente a presidente municipal de Piedras Negras. Lorenzo Menera Sierra presenta ante el Tribunal Electoral de Coahuila un juicio en el cual solicita que se anule la votación recibida en casilla, al considerar que se actualizaban diversas causas para ello. Entre ellos, los hechos en los que basa esta solicitud son básicamente que en su percepción estaba demostrado que la bodega que resguardaba los paquetes electorales había sido violada, se habían roto los sellos de seguridad que se habrían colocado desde el 5 de julio. ¿Qué pruebas aportó el actor para tratar de demostrar esta circunstancia? Que además aducía había sido una causa a partir de la cual, ante la falta de certeza de que los paquetes electorales se hubieran mantenido cerrados, habían sido manipulados a favor de la candidata de la coalición, que finalmente se declaró ganadora. Presentó 2 videos y diferentes fotografías. Y otra de las razones que hizo valer era que en los paquetes electorales no se apreciaba las actas de escrutinio y cómputo. Aquí es bien importante señalar que en ocasiones en los paquetes electorales las actas de escrutinio y cómputo, si no son visibles al exterior del paquete, en ocasiones están adentro del paquete electoral, pero deben ser, desde luego, habidas o encontradas y verificadas. Hay copias de estas actas que están en poder de los partidos políticos, de los representantes de los partidos políticos, en fin, hay diferentes mecanismos para los cuales el propio sistema está previsto para constatar que a falta de las actas en los paquetes, las copias de estas actas se tengan y puedan ser allegadas. ¿Qué ocurre en este caso? Al no encontrarse de 207 paquetes, 202 actas, lo que es procedente es hacer el recuento de esta votación. Se hace el recuento, procede el recuento, ¿y qué resultado arroja este? No muestra, a diferencia de lo que se argumentó, diferencias significativas en la votación recibida de inicio. E incluso en este recuento hay algunas justamente resultados que le dan un número un poquito mayor al propio actor. ¿Por qué es importante destacarlo? Porque se aseguraba justamente que la apertura de la bodega y el manipuleo de los paquetes había sido con la finalidad de cambiar esta votación a favor de la candidata ganadora, cuando de este ejercicio lo que se advierte es que no existen grandes diferencias y que unas de estas diferencias inclusive favorecen al actor. Desde luego no son aspectos alusivos a una manipulación de paquetes electorales en el sentido en que lo había hecho valer el inconforme. El Tribunal Local de Coahuila aclara, y lo aclara de manera correcta en una percepción de una servidora, es que el hecho de que no estén esas actas no es una causa para anular la votación recibida en casilla, como tampoco una causa para anular la votación, la elección. Que en su caso, como está previsto en la legislación electoral de este estado, lo que procedía es hacer un recuento que además se lleva a cabo. Las actas de ese recuento son traídas al juicio ante el Tribunal Electoral de Coahuila. Se verifica en consecuencia que no existen grandes diferencias o diferencias mínimas que pueden haberse debido inclusive a un error en la computación, que estas no son significativas y en ese sentido no le otorga la razón al accionante. Al no obtener una sentencia favorable, el actor acude ante nosotros y básicamente en sus argumentos lo que nos dice es que en su percepción la valoración de estas pruebas, de estos videos y de estas fotografías, así como el que no se tuviera el total de las actas
era una causa suficiente para que hubiera llegado a una conclusión distinta el Tribunal Electoral local. Desde la percepción de la ponencia, esto no es así. Efectivamente, el hecho de que las actas no estuvieran ahí es un supuesto para el recuento. El recuento no es alusivo a una manipulación de los paquetes electorales y por eso es que se estima que lo procedente en este caso es confirmar la decisión adoptada por el Tribunal Electoral local. Debemos decir que en el caso se volvieron a revisar estos videos y estas fotografías. En el caso de pruebas técnicas en materia electoral es muy importante la verificación de la circunstanciación de los hechos. Si se aduce que hubo una apertura de paquetes o una apertura o una violación a los sellos de seguridad, estas pruebas técnicas deben ser alusivas a ellos. Lo que se demuestra con estos videos y las actas que obran en el expediente es que la bodega fue sellada el 5 de julio, que los representantes, no solo del Consejo Municipal, sino también de los partidos políticos y de las candidaturas independientes estuvieron presentes, y que de nueva cuenta se abre efectivamente la bodega el día en que se realiza el recuento, de tal manera que no podemos advertir bajo ningún indicio claro de las únicas constancias y pruebas aportadas al expediente que puedan llevarnos a un escenario distinto que pudiera validar, en este caso, la argumentación o lo afirmado por el actor. En este sentido, señora secretaria general de Acuerdos en Funciones de Magistrada, señor magistrado, es que someto a la consideración de ustedes confirmar la resolución del Tribunal Electoral local. Estoy a la orden para cualquier comentario. No sé si hubiera intervenciones. Al no haber intervenciones, por favor, tomamos la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Secretaria General de Acuerdos en Funciones de Magistrada Catalina Ortega Sánchez. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grosso. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Claudia Valle Águilas 8. Es nuestra propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchísimas gracias a ambas. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 367 de este año se resuelve. Único, se confirma la resolución impugnada. A continuación, solicito de la secretaria Saralani Cavazos Vélez, por favor, dar cuenta a este pleno con el proyecto de resolución que somete a nuestra consideración la ponencia a cargo del señor magistrado Jairzinho David García Ortiz, que para efectos de resolución, si no hubiera inconvenientes de mis compañeros, hago propio. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia de los juicios ciudadanos 368, 369, 371 y 373 de este año, donde en primer término se propone la acumulación de los juicios, toda vez que se controvierten sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, relacionadas con la asignación de regidurías de representación proporcional del Ayuntamiento de Piedras Negras. Por lo que hace al juicio ciudadano 373, en el proyecto se propone su desechamiento, toda vez que la actora agotó su derecho de impugnación al haber presentado el diverso juicio 371, en el que hace valer los mismos planteamientos. Ahora, en relación a los juicios 368 y 369 se propone lo siguiente. En cuanto a los agravios relativos a que el tribunal responsable indebidamente consideró que el Comité Municipal Electoral de Piedras Negras carecía de competencia para modificar el acuerdo de asignación que inicialmente había emitido, en el proyecto se considera que no les asiste la razón a los actores, pues las autoridades administrativas están facultadas para remover aquellos obstáculos que impidan el pleno ejercicio de un derecho humano, lo cual incluye la posibilidad de corregir de manera excepcional un error evidente cometido en una decisión previa para permitir que se respete de manera plena el derecho a votar, tanto de las personas que realmente deben acceder al cargo público como el de los electores que le brindaron su apoyo. Por otra parte, en el proyecto se desestima el agravio por el cual los actores argumentan que quien ostentó una candidatura a una sindicatura no podía participar en la asignación de regidurías y que esta última debió realizarse con base en las listas de candidaturas a regidurías de representación proporcional presentadas por los partidos. Esto es, con independencia del orden en que se hayan presentado las planillas de candidaturas de mayoría relativa para renovar a los integrantes de los ayuntamientos.
En concepto de la ponencia, se actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada, toda vez que respecto a estos puntos en concreto, esta sala regional ya había decidido de manera definitiva e inatacable en el juicio de revisión constitucional electoral 2 de este año, que el procedimiento de asignación debía hacerse con base en el orden en que se hubieran presentado las candidaturas en la planilla de mayoría relativa, y que la persona que ocupó la sindicatura sí podía participar en el mencionado procedimiento de repartición de regidurías. Además, en el proyecto se agrega que si bien los actores fueron registrados en los primeros lugares de las listas de candidaturas a regidurías de representación proporcional de su partido, ello no les otorgó un derecho a participar en un procedimiento de asignación contrario a lo que establece el Código Electoral local, pues dichas listas solo reflejan el orden registrado en las planillas de mayoría relativa. Por último, respecto del juicio ciudadano 371 promovido por Lucy Martínez Montaño, la actora considera que atendiendo a las reglas de paridad de género y alternancia, la sexta regiduría le correspondía a ella y no a un hombre. Al respecto, se estima que no le asiste la razón por lo siguiente. En primer lugar, ha sido criterio reiterado de esta sala regional que por regla general en la asignación de regidurías debe respetarse el orden de prelación contenido en las planillas de mayoría relativa y solo cuando el género femenino quede subrepresentado pueden aplicarse medidas reparadoras. Por tanto, si en el caso concreto, después de realizada la asignación correspondiente, de acuerdo al orden de prelación registrado por los partidos, se había conseguido la integración paritaria del ayuntamiento, era innecesario aplicar cualquier tipo de medida reparadora, incluyendo la regla de alternancia que sugiere el actor. Por todo lo anterior es que se propone confirmar las sentencias impugnadas. Es cuanto. Muchas gracias, Aralani. Compañeros, a su consideración los proyectos con los que se ha dado cuenta. Al no haber intervenciones, le pido por favor, señora secretaria, en funciones de secretaria general, de acuerdos, tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Secretaria general de acuerdos en funciones de magistrada Catalina Ortega Sánchez. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grosma. Con las propuestas. Gracias, maestra. Magistrada presidenta Claudia Valle Águilas 8. También a favor de las propuestas. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias a ambas. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 368, 369, 371 y 373, todos de este año, se resuelve. Primero, se decreta la acumulación de los juicios. Segundo, se desecha por improcedente el juicio 373 de 2017 promovido por Lucy Martínez Montaño. Tercero, se confirman las sentencias impugnadas en los juicios ciudadanos locales 171 y 173, ambos de 2017. Cuarto, se confirma por razones distintas la resolución emitida por el Tribunal Local en el juicio ciudadano 172 de 2017 de sus índices. Secretaria Sara Jael Sandoval Morales, le pido por favor dar cuenta con el restante proyecto de resolución que la ponencia a cargo del señor magistrado García Ortiz someta a la consideración de este pleno, que de igual manera que el anterior, si no existiera inconveniente de mis pares, hago propios para efectos de resolución. Como le indica magistrada presidenta, magistrados. Se da cuenta con el juicio de revisión constitucional electoral 22 del 2007, promovido por el Partido Joven, con el que controvierte la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, que confirmó los resultados del cómputo municipal, la declaración de validez y constancia de mayoría otorgada al partido político ganador de la elección del Ayuntamiento de Francisco y Madero. En su demanda, el actor señala que la resolución local no fue exhaustiva, pues no se analizaron en su integridad sus planteamientos relacionados con la votación recibida en diversas casillas. En el proyecto se propone confirmar la sentencia, ya que, contrario a lo expuesto por el recurrente, se analizaron la totalidad de sus planteamientos. Lo anterior, ya que el tribunal responsable explicó que los agravios resultaban inatendibles en razón de que las causales de nulidad expuestas se habían extinto al realizar el recuento de votos. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, Sara Jael. Compañeros, a su consideración el proyecto de la cuenta. Al no haber intervenciones, tomamos la votación, por favor. Secretaria General de Acuerdos en Funciones de magistrada Catalina Ortega Sánchez. A favor del proyecto. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grosma. A favor. Magistrada Presidenta Claudia Valle Águilas 8. A favor de la propuesta.
Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias a ambas. En consecuencia, en el juicio de revisión constitucional electoral 22 de este año se resuelve único, se confirma la sentencia impugnada. A continuación, solicito a la Secretaría General de Acuerdos en Funciones dar cuenta, por favor, con el proyecto de resolución del cual se propone la improcedencia del medio instado. Con su autorización, Magistrada Presidenta, señor magistrado, Secretaria en funciones de magistrada. Doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 361 de este año, promovido por Jacqueline Villaseñor Noyola, a fin de impugnar la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, que declaró improcedente el juicio promovido para impugnar la convocatoria del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional para el proceso de elección de la Secretaria General sustituta del referido comité. En el proyecto se propone sobreseer en el juicio, toda vez que el pasado 1 de agosto la actora se desistió de su demanda. Es la cuenta del asunto, Magistrada Presidenta, señores magistrados. Comentarios respecto de la propuesta de sobreseimiento. Solamente aclarar justamente que en la pasada sesión pública fue retirado este juicio para la protección de los derechos político-electorales 361 de 2017, a causa precisamente de recibirse en esa misma fecha en que estaba listado el escrito de sobreseimiento, de desistimiento, que hoy lleva al sobreseimiento. La actora expresó su voluntad de desistirse, se siguió el procedimiento necesario de ratificación del escrito, habiendo transcurrido el tiempo necesario, se considera justamente ratificada su voluntad de desistir de la acción intentada y es por eso que en aquella ocasión fue retirado este juicio y que hoy, habiendo concluido los plazos y los términos dados para la vista necesaria de la ratificación del desistimiento, es que se decide en esta oportunidad. Salvo esa aclaración, si no hubiese alguna otra intervención, le pediría por favor tomar la votación, Secretaria General de Acuerdos en Funciones. Con su autorización, Magistrada Presidenta. Secretaria General de Acuerdos en Funciones de Magistrada Catalina Ortega Sánchez. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Groslo. A favor. Gracias, magistrada. Magistrada Presidenta Claudia Valle Ailas Ocho. Es nuestra propuesta. Gracias, magistrada. Magistrada, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, Azalia. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 361 de este año se resuelve. Único, se sobresee el presente juicio. No quisiera concluir esta sesión pública sin antes expresar una felicitación con motivo de su cumpleaños al señor magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. Señor magistrado, señora secretaria, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 15:43, se da por concluida. Que tengan todas y todos ustedes muy buena tarde.